está una ciudad, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Verso 22, los ángeles dijeron, date prisa, escapa allá, porque nada podremos hacer hasta que haya llegado ahí. El sol, verso 23, salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Versículo número 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a tomar ahí nuestros lugares. Vamos también a darle un nombre a esta lectura que hemos tomado del capítulo número 19, 15 hasta el 26 del Génesis. Vamos a hablar en la idea el juicio de Dios se aproxima. El juicio de Dios se aproxima. En estos versículos vamos a hablar unos minutitos para referirnos a lo que es la vida de Lot. Lot tuvo en primer lugar la bendición de tener un gran mentor, que en este caso fue su tío Abraham. Estando Lot con lo que es su tío Abraham, Lot es conducido hacia los principios eternos, hacia la obediencia y al conocimiento del Dios verdadero. Aparte de que eso fue una tremenda bendición para Lot, En este sentido, también fue una bendición que se extendió en los aspectos, diríamos, seculares. Dentro de lo que era eso de lo secular, nosotros leemos que fue prosperado, bendecido, Lot, por supuesto, bajo lo que era la autoridad o la cobertura de su tío Abraham. El tiempo pasa y Lot es ahí tocado por ya las ambiciones, y es por ejemplo, en el capítulo número 13 de este libro del Génesis, vemos de qué manera Lot toma ya como una decisión de separarse de lo que era su tío. Y esta decisión, por supuesto, leíamos en esta parte de la Biblia que Lot dice, luego de que llegaron a un acuerdo con su
con su tío Abraham, dice que el acuerdo era de que si el uno decidía por cierto rumbo de aquella región, hacia ese rumbo tenía que extenderse con sus ganados. Y Lot dice el verso 10 que alzó sus ojos y vio toda la tierra, dice, de la llanura de Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, que la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que fuese destruida. Lo que tomó esta decisión, y vemos que su mirada es hacia esas tierras de pastos, y que por supuesto traían para él muy buenas ganancias. Pero el punto es que Lot va avanzando en esa misma dirección, y al final de esa dirección lo que habían eran las grandes ciudades de Sodoma y de Gomorra. Estas ciudades eran las ciudades que se podían llamar, como en ese tiempo, las capitales de la tierra de Canaán. Habían crecido en riqueza, pero a la vez estas ciudades se habían corrompido. Y lamentablemente Lot va y llega por último a establecerse en estas ciudades. Y tanto es la maldad de estos lugares que viene el momento donde Dios dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra por causa de sus conductas, por causa de sus pecados, por causa de sus maldades. Pero en este caso hay una dificultad, diríamos. Y la dificultad en este caso es que ahí hay un creyente, hay un Lot. Hay alguien que, aun cuando estaba en esa ciudad y se había desenvuelto en ese lugar, no dejaba de ser un creyente, no dejaba de ser alguien que tenía principios con respecto a la ley de Dios. Y en este sentido hay una dificultad yo diría, para Dios, aunque no es exactamente la palabra apropiada, pero lo vemos que Dios siempre está dispuesto a llevar a juicio estos lugares, y al no poder o al no dar paso atrás a tal juicio, tiene que hablar con Lot, y en este caso es donde leíamos acá en los versículos del 15 al 17 del Génesis, del capítulo 19, donde el Señor, o los ángeles más bien, que no es otra cosa sino el mismo Señor, le dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.
Y cuando los hubieron llevado fuera, verso 17, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Esto es lo que hace el Señor para librar al creyente Lot. Lo que hace es tomarlo de la mano, dado de que Lot estaba tan arraigado ya a las costumbres, estaba tan atado ya a los asuntos de estas ciudades y costumbres, decíamos, que no le fue como de alegría el que le dieran el aviso que había que salir, sino que se resiste. Pero ahí vemos lo que es la misericordia de Dios, tomándolo de la mano y haciendo también lo mismo de los demás, de sus familias, sus mujeres, sus hijas, y lo sacaron fuera, porque la determinación del Señor de llevar a cabo lo que era el juicio contra estas ciudades paganas, malvadas, no podía dejarse de hacer. Y lo que vemos más adelante es que luego que estuvo fuera del radio de estas ciudades, Lot, dice que llovió fuego del cielo sobre estas llanuras, y dicho de otra manera, se llevó a cabo el juicio de Dios, destruyendo toda la maldad de estos lugares. Esto es lo que leíamos en estos versículos, pero por supuesto esto trae siempre un mensaje que es el que a nosotros nos interesa, hermanos. Y basado en esto que hemos leído y de alguna manera he comentado, lo que vamos a aplicar en esto es que nadie de nosotros, nadie, sin duda, aun cuando las personas estén alejadas de Dios, no desconocen que el tiempo de lo que es los juicios de Dios se aproximan a este mundo. Nadie tiene otro lenguaje a donde escuchemos hablar. Lo que se oye es: este es el tiempo del fin del mundo. Unos lo dicen de esa manera y otros siempre lo expresan de una y de otra forma, pero siempre hay un sentir dentro del mundo generalizado. ¿Y qué diríamos de la misma iglesia? El estar siempre consciente de que todo lo que está sucediendo en este mundo, que no es una cosa que difiera de las conductas de Sodoma y Gomorra, eso nos indica que, como decía a manera de tema, el juicio de Dios está a las puertas. El juicio de Dios está para llevarse a cabo en este mundo. Pero qué importante es que dentro de esta narración del creyente Lot, lo que vamos a ir viendo en ello es, primero, a Lot lo vamos a identificar como el creyente que ha sido absorbido por el mundo. De esa manera vamos a identificar a Lot acá como el sujeto, el creyente
que ha sido absorbido por el mundo. Eso no lo podemos nosotros negar, que realmente gran parte, y por qué no poder decir e incluirnos, la gran parte de la iglesia, de los creyentes, hermanos, dadas las condiciones y el modernismo en el que últimamente estamos viviendo como sociedad, creo que sin excepción hemos sido, voy a hablar esa pluralidad, hemos sido alcanzados por lo que son los antivalores de este mundo. Me refiero a la iglesia. Es decir, la iglesia ha sido de alguna manera involucrada, ha sido, como decíamos, ha sido como absorbida por las costumbres, por la cultura y por los antivalores de este mundo. Y eso es una situación que, decíamos, no lo podemos negar. Y en ello sí vemos siempre el mismo problema. Y es acá donde tenemos que ir explorando cómo es que el Señor entonces va a llevar a cabo lo que es la ejecución de sus juicios a este mundo. Va a llevar a cabo, no es posible que Dios se retracte. Porque, por ejemplo, si vemos el caso de Sodoma, Sodoma es el símbolo de lo que es lo actual de este mundo. No podemos nosotros como decir, no, hoy estamos en mejores condiciones, hoy hay mejores enseñanzas, hay mejores universidades, hoy hay más información, por lo tanto, las sociedades son mejores que en esos entonces. Y eso realmente no es cierto, porque aun cuando la ciencia y todo lo que ha mejorado la vida en este mundo, lo que ha hecho, hermanos, es llevar al mundo y de arrastra también a la iglesia a sus estilos de vida, a sus comportamientos. Y nosotros lo que vemos y lo que escuchamos ahora es, por supuesto, esa iglesia que habla de Dios, esa iglesia que menciona a Dios, pero es una iglesia que está influenciada, es una iglesia que tiene mucha simpatía a lo que es el sistema de este mundo. Y en este caso, el asunto es que, decía, Dios no va a revertir el juicio que ya es un hecho, porque siempre que nosotros vemos que cuando la maldad siempre apareció de una manera elevada, siempre vino el juicio de Dios. Eso lo vemos en el tiempo de antes del diluvio. En el capítulo 6 del libro del Génesis dice que la maldad de los hombres era tanta que llegó esa maldad al cielo, es decir, llegó el mal olor de todo eso. Y dijo Dios, me arrepiento de haber hecho al hombre y por lo tanto raeré al hombre. Viene el juicio, viene el castigo sobre los antediluvianos. Y eso es como una muestra de que siempre cuando la maldad ha superado lo que son los aspectos de la honestidad y la santidad, hermanos, es ahí donde viene la ejecución de los juicios de Dios. Eso fue lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Había llegado a tantos extremos de maldades estas ciudades que Dios dice, ya está determinado.
voy a ejecutar el juicio sobre estas ciudades. Y es increíble, como decíamos, que el juicio se desata sobre Sodoma y Gomorra. La Biblia describe que llovió fuego del cielo. Y este fuego dejó pulverizado lo que es toda esa región, a tal grado que es ahí donde luego viene lo que se llama actualmente el Mar Muerto, que es el mar de sal que cubre aún lo que eran los territorios en ese entonces que no estaban cubiertos de agua, hoy están cubiertos de agua. Es decir, como una muestra de el juicio de Dios, el implacable juicio de Dios contra el pecado, contra la maldad. No se encuentra ahorita vestigios de lo que es las ciudades que fueron ajusticiadas por el fuego de Dios en este tiempo. No se encuentran actualmente, porque el mar de sal los ha cubierto para que no quede vestigio. Ahí podemos ver nosotros de qué manera es nuestro Dios. La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Es ahí donde no podemos nosotros subestimar, nosotros no podemos como ver solo el amor de Dios. El amor de Dios es más alto que los cielos, pero también su justicia, también su ira no difiere de su amor. Ahí lo que nosotros vemos, y eso es lo que precisamente el Señor llevará a cabo hoy, porque nadie puede cuestionar de que la maldad hoy día está menos que en el pasado. La maldad hoy día es tan enorme que ya lo hemos dicho, si pudiese venir Noé en estos tiempos actuales a este mundo, a estas sociedades de hoy día, se espantaría Noé, porque hemos superado, hermanos, la maldad. Y eso pues nos indica que el juicio, como decíamos a manera de tema, el juicio de Dios se avalancha sobre esta tierra. Pero hay una dificultad. Está la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que vemos que se hace con Lot? Eso es lo que en este caso está haciendo Dios con la iglesia. Dios está llevando a cabo la misma actividad que justamente llevó con Lot. En este caso, le está diciendo a la iglesia estas mismas palabras. Le está diciendo en el verso 15, al rayar, dice el sol, el alba, los ángeles, dice, le dijeron a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Fíjese bien, esto es lo que está haciendo actualmente el Espíritu Santo con la iglesia. El Señor le está diciendo por medio de la palabra, por medio de la lectura de las Escrituras, le está diciendo a la iglesia: levántate, levántate. Le está diciendo, toma a tu familia, dicho acá, le dice a tus hijas, a tu mujer, y toma para que no perezcan. Esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Por eso es que, por ejemplo, estamos viendo nosotros en nuestro entorno, en el mundo entero, más bien, estamos viendo las señales de la venida del Señor, las señales de que el juicio de Dios es totalmente imposible que se revierta. Pero ahí está la misericordia de Dios para ese cristiano que yo lo identificaba como el creyente que ha sido absorbido por el mundo.
Es decir, que el Señor, dentro de su misericordia, por eso es que nadie se puede gloriar de lo que es la vida en Dios. Porque aquí lo que vemos a Lot representando a ese creyente que ha sido absorbido por el sistema del mundo, no obstante, vemos la misericordia de Dios. Eso es lo que aprendemos en estos versículos del 15, de 16 en adelante. La misericordia de Dios, reconviniendo a la iglesia, llamando a la iglesia a que se levante. ¿Qué significa el que acá se diga levántate? Es decir, acciona. No puedes seguir en el adormecimiento espiritual. ¿Qué es lo que quiere decir levántate? Lo que quiere decir es, vamos, tú no eres de este mundo. Lo que está diciendo es, no te puedes acomodar a un sistema que ya no debe de ser tu sistema. Porque, hermanos, todo creyente, todos aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor, o dicho de otra manera en términos más teológicos, aquellos que hemos sido regenerados, que no es otra cosa, sino que hemos nacido de nuevo, debemos de saber que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Nosotros no debemos de saber eso, que ya nosotros somos extranjeros y peregrinos. No obstante, hermanos, el mundo, con todas sus fantasías, con todo su espejismo, nos ha cautivado y nos ha absorbido. Pero el problema es que viene el juicio de Dios. El problema es que Dios no va a retener lo que ya ha propuesto dentro de su soberanía, dentro de sus planes eternos, que es, como dice Pedro, que este mundo va a ser deshecho. Dice el apóstol Pedro que los elementos arderán, esta tierra, esto va a ser, ese es el producto del pecado del hombre, pero Dios sabe que aquí está un Lot. Dios sabe que aquí hay un creyente y que ese creyente es la iglesia que ha sido absorbida, pero es acá donde en su misericordia lo vemos nosotros trabajando. En aquel entonces con Lot y en este entonces con la iglesia, para reconvenirle, para decirle levántate, para decirle tú no puedes. Y eso es importante señalarlo. Nosotros vemos la gran mayoría, hermanos, será muy poco aquello que todavía se mantiene dentro de lo aceptable espiritualmente, pero la gran mayoría muchos de los que pertenecemos a la iglesia, estamos siempre caminando por los senderos prohibidos, por el camino que no es el camino establecido. El camino establecido para la iglesia es el camino estrecho. El camino estrecho es el que debemos como iglesia transitar en este mundo. Pues eso es lo que dice el Señor en su palabra. Ancho es el camino que lleva a la condenación y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces la iglesia, como iglesia, hermanos, debemos urgentemente rectificar, porque Dios, fíjese que yo estaba leyendo esto, que hay una urgencia de los ángeles, que en este caso era Dios. Ellos ya tenían determinado el momento que iba a llover el fuego sobre Sodoma, y ellos están apurando a Lot porque ellos no pueden fallar un minuto ni un segundo de que se lleve a cabo ese juicio. Y es exactamente, no estemos esperando
que la iglesia o que este mundo seguirá viviendo 200, 500, 800 años más, un siglo más, un milenio más. Los tiempos ya no dan más. El pecado ha subido tanto, el mal olor del pecado ha llegado hasta los cielos, que ya no hay espacio, ya no, el tiempo ya está estipulado. Y por lo tanto es en este sentido que se le dice entonces a la iglesia, como se le dijo a Lot en ese entonces: levántate. Nosotros debemos de levantarnos, iglesia. Nosotros tenemos que tomar en serio que los tiempos de Dios no se pueden alterar. Dios no puede alterar sus tiempos. Yo me pongo a pensar en qué momento está la iglesia, en qué momento de estos, puede ser de estos meses, de estos años que pueden venir, pero yo no estoy diciendo de estos siglos que puedan venir. ¿En qué momento de esto aparecerá primeramente el Señor a llevarse a su iglesia para las bodas del Cordero, para que luego se desate lo que es el juicio de Dios, que lleva implícito, por supuesto, lo que es la gran tribulación, cual nunca, dijo Cristo, ha habido en esta tierra? ¿Cuán cercano está eso? ¿Cuán cerca estamos de que las proyecciones del hombre en este mundo se vean totalmente apagadas y totalmente deshechas? Como decíamos un día de estos, que las proyecciones para este año eran proyecciones de gran prosperidad. Eso era lo que pensaba el hombre. Eso era lo que expresaban los políticos, las grandes corporaciones, porque siempre el hombre quiere ignorar la realidad de un Dios. Y mire qué sorpresa nos dio Dios. Cambió todo lo que era la agenda, cambió todas las proyecciones humanas, mundiales. Entonces, ¿cómo no estará de cerca el que el Señor lleve luego a ejecutar los juicios a esta tierra? Está muy cerca, pero es acá donde se requiere, hermanos, donde se requiere que nosotros entremos en sí como iglesia. Este mensaje es dirigido a la iglesia, que entremos en sí como iglesia, que veamos la voz de Dios en esta palabra, que veamos la voz, el ruego de Dios en estos versículos 15 del capítulo 19 del Génesis en adelante, que veamos allí el ruego de Dios, porque el Señor no podía ejecutar el juicio sobre Sodoma, porque ahí había un justo, aunque este justo era bastante carnal, aunque este justo había sido absorbido por los antivalores del mundo o de Sodoma, aun cuando así, pero ya era un justo. Y en esa base es que nosotros debemos de ver que, hermanos, dijo el Señor: a los que me diste, Padre, ninguno se me ha perdido. No es por nuestra justicia que vamos a ser salvos o que somos salvos, es por su misericordia, es por su amor. Y aquí vemos cómo Dios sigue luchando con los justos, que los ha absorbido el mundo. Los justos que en lugar de caminar por el camino estrecho, es que el camino estrecho, hermanos, lo dice la palabra, el camino estrecho es costoso su transitar. Pero en la Biblia nosotros vamos a ver ese camino estrecho que lo transitaban, y lo transitaron todos los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Se negaron a sí mismos, renunciaron a los deseos. Por ejemplo, el caso de
de Moisés. A mí me impresiona Moisés cuando vemos a un Moisés que estaba del lado de él todo lo que era el imperio de Egipto, pero dice que renuncia a llamarse hijo de la hermana del faraón para identificarse con Cristo. Dejó esa gloria, dejó, hermanos, ese gran futuro que yo decía un día de estos. Solo tiene que estar loca la gente para hacer actitudes como las que hizo Moisés, pero esa es la locura de la fe, y eso es lo que hace la diferencia. Eso se llama camino estrecho. Eso es dejar lo que es, hermanos, las glorias de este mundo para identificarse con el vituperio de Cristo, que es lo que hizo Moisés. Pero eso es lo que realmente no queremos entender como iglesia. Pensamos que iglesia significa ir a un local a donde se predica la palabra y después seguir en el camino ancho. Pues esa es una mala interpretación de lo que es iglesia. Lo que es creyente, el concepto de creyente, en el libro de los Hechos se implementa, porque al principio a los cristianos les llamaban los del camino, así les llamaban a los creyentes. En otro tiempo les llamaban los del libro, porque andaban el libro que era las escrituras. Pero en Antioquía se les bautizó como creyentes, como cristianos. ¿Y por qué se les bautizó como cristianos? Se acuñó esa palabra de cristiano en Antioquía porque su tema de ese tiempo de la iglesia era Cristo, 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 Cristo. Por eso entonces les dijeron, eso solo de Cristo hablan. Parecida a la iglesia de este entonces, de este tiempo, perdón. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cuáles son las palabras repetitivas en nuestro ambiente? Negocio, negocio, negocio. Y está bien. Pablo dice que no coma el que no trabaja. Pero el problema es que esas actitudes de afinación, e interés, de afín a los asuntos temporales de este mundo, no nos dice otra cosa sino estás fuera del camino estrecho, estás en otra dirección. Pero aquí vemos la misericordia de Dios. Levántate, levántate, haz algo por los tuyos, porque esto es otro detalle que es importante analizarlo. Acá uno es levántate, que lo que significa es lo que ya dije, que nos sacudamos Sodoma, que nos sacudamos el mundo, que nos sacudamos lo que se nos pega de los antivalores de este mundo. Eso es lo que se sacúdete, levántate, actúa, camina por el camino estrecho. Y no pienses que como se lo dijo el Señor a los mismos judíos, porque los judíos presumían de que su padre era Abraham, y el mismo Señor le dijo, no presuman que ustedes son lo que son porque son hijos de Abraham. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, dijo el Señor. O sea, no presumamos que yo estoy en la mejor iglesia, que yo estoy en la mejor doctrina. Aquí no se trata de la mejor iglesia. Aquí se trata de que yo me haga una autoevaluación y que yo vea cuál es mi conducta cristiana, evangélica, de qué manera es mi entidad espiritual en este mundo que está por ser enjuiciado dentro de poco.
parte de Dios. Nadie puede cuestionar que las iglesias ahora, hermanos, están muy mal delante del Señor. Yo decía en unos de estos días, ¿qué es lo que hemos estado estudiando en la carta a los Hebreos? Cuando habla en el capítulo número 10 del libro de los Hebreos, que se refiere que aquellos que han sido iluminados, aquellos que una vez gustaron, aquellos que se está refiriendo a ese grupo de hebreos que escucharon, que disfrutaron y que estuvieron años siendo iluminados, que estuvieron años disfrutando de la buena palabra, viendo las maravillas del evangelio, pero que ellos no dieron paso al siguiente paso que hay que dar, que no es solo gustar, que no es solo ser iluminado, porque la gente le gustan las predicaciones, pero no se trata de que le guste la predicación. Aquí no se trata de que hayamos sido iluminados, porque iluminado es una cosa y gustar es otra cosa, pero nunca se está refiriendo a alguien que haya nacido de nuevo. Dicho de otra manera, yo decía que a ese grupo de que se ven tanta la gloria de Dios, se les muestra tanto el favor de Dios, pero que están dentro de los conglomerados cristianos, pero que nunca quieren abrir el corazón al Señor. Y ahí se están años, pasan 10, 20 años. Y yo no puedo, de acuerdo al contexto de una actitud de esa, no se le puede llamar de otra manera sino cristianos profesantes. ¿Y qué significa el cristiano profesante? El cristiano que es, pero que no es. Ese es el cristiano profesante, que está incluso hasta predicando en un púlpito, pero todavía no ha nacido de nuevo. Ironía. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que ese cristiano profesante deje de ser profesante y que se meta, porque lo que viene no son caramelos para este mundo, lo que viene es juicio. Que se levante y que dejemos de estar presumiendo. Yo ya me puedo la Biblia de memoria. ¿Y de qué sirve que se pueda la Biblia de memoria? Yo ya estoy sirviendo. ¿Y de qué sirve? Si Judas era uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, eso no tiene nada que ver. Para que nos vayamos ubicando, para que veamos que nosotros ahora somos los contemporáneos de este momento y que lo que viene es juicio, pero que Dios en su misericordia nos exhorta como lo hizo allá con Lot. Levántate, Lot, levántate. Deja de ser profesante, deja de caminar en el camino ancho, camina por el camino angosto, identifícate en tu fe. Estos mensajitos no se oyen en cualquier iglesia. La mayoría de iglesias lo que predican ahora es, hermanos, triunfos materiales. Lo que se predica ahora no es que la iglesia debe de identificar su identidad espiritual, no. Ahora se generaliza, todos vamos para el cielo, dice, todos vamos para el cielo. Bien fácil. Y de esa manera se nos llenan los locales, porque como pues el producto es tan fácil de obtener, que solo con ser profesante eso es suficiente. Entonces eso es atractivo y vamos a tener buena clientela. Pero el Señor también señala a los pastores falsos. Aquellos en Jeremías le dice
que desviaron a mis ovejas y que dejaron que mis ovejas se las comiera el lobo. Hay pastores, dice, que yo les voy a llamar a cuenta. Dice el escritor a los Hebreos que debemos de obedecer a la guianza de esos pastores que nos inducen en el camino correcto, porque ellos van a dar cuenta de lo que se les dio. Entonces, lo que está diciendo Dios, lo que está insistiendo Dios en este tiempo, que por ejemplo los rumores de guerra que se oyen, pujan donde quieran las potencias, sacando sus músculos de poder, de guerra, de capacidades atómicas. Los terremotos, las pestes que estamos viviendo son los preludios de que el juicio de Dios viene, señores. Viene y nada lo detiene, como fue el caso de Sodoma. No lo podía detener ni el mismo Lot que estaba adentro. Por lo tanto, lo que hace el Señor es mejor sacarlo. Primero, hablarle, decir, levántate. Levántate. Pero, fíjese que ¿cómo son las cosas? Levántate, dice, toma tu mujer. Esto es lo que nos indica que cada cabeza o cada núcleo familiar tiene una cabeza, y esa cabeza tiene un compromiso con eso que está en su entorno. Al igual que Noé, al igual que Abraham, al igual que Lot. Aquí le dice, toma de la mano a tu mujer y la mano a tus dos hijas, según la misericordia de Jehová. Verso 15, decíamos, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo. Y mire, aquí vemos una actitud del cristiano contemporáneo, deteniéndose. Mire, aun cuando nos habla Dios en el versículo número 16, deteniéndose, Él dice, deteniéndose, ¿qué quiere decir? Que no le hizo caso Lot a los ángeles, que debía de levantarse, debía de actuar, deteniéndose. No lo movieron las palabras. Tremendo. No lo movieron las palabras de exhortación, como es igual que hoy. Por ejemplo, esta pandemia yo no le puedo llamar de otra cosa sino un llamado de Dios. Levántense, porque yo vengo pronto. No se puede interpretar de otra. Esto no es de casualidad. Y miren la situación. Yo he estado viendo que realmente este asunto es un asunto serio. Este asunto no es un asunto como los que ya pasaron, como por ejemplo otras pestes que ya pasaron y que mataron millones de gente. Este es diferente, esta es compleja, esta peste. A tal grado que ni entierro se puede hacer dignamente de los que fallecen. Esto es espantoso y esto es en todo el mundo y no hay forma. ¿Y qué significa? Esta es una alerta de Dios. ¿Para quién? Para Lot, para la iglesia, que es el tipo de Lot que está insertada en los antivalores de este mundo. Le dice, levántate, resplandece. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia ahora? Por ejemplo, yo estaba diciendo, y no lo veamos como negativo. Algunos hermanos, algunos pastores dicen, bueno, vamos a tener un gran avivamiento con esto. ¿Cuál avivamiento? No, no haya, no estemos esperando que va a haber un avivamiento. Esto pone un antes y un después, esto que está sucediendo. ¿Y por qué no hay? Porque Lot no se quiere levantar. Aquí vemos, levántate, pero no, deteniéndose, dice ahí. Lot no se quiere levantar.
La iglesia no se quiere levantar a tal grado que, por ejemplo, ya todavía oficialmente no hemos dicho, bueno, ya los cultos están normales. Pero cuando ya digamos los cultos están normales, no porque el 24 de agosto, no sé cuándo, los cultos cualquier día pueden que oficializarse que están normales los cultos en el sentido, bueno, aquí han estado normales los cultos, aquí en este ministerio. Aquí no se ha dejado de predicar ni un domingo, ni un día de semana. Todos los 5 meses de pandemia que hemos estado aquí, no hemos aflojado de predicar. Aquí siempre ha estado abierto el culto. Pero cuando ya se entienda eso, que se llame como abierto, yo le aseguro que la iglesia no se va a levantar para venir al culto. No. Porque ahora ya le es mejor a través de, por ejemplo, cuando se empezó a predicar aquí en el país a través de la radio, puño de gente que ya no iba a la iglesia porque en la radio se alimentaba, decían ellos. Y luego que la televisión, y ahora que el internet, y ahora con este fantasma de la muerte que anda este animal, suficiente para no levantarnos. Pero veamos si a los mercados van los hermanos, a los centros de trabajo si van. Claro que no pierden de ir, aunque sea, hermanos, aunque sea como sea. Pero no estemos esperando el tal avivamiento. ¿Qué quiere decir eso? Y quedándose, dice aquí, y deteniéndose. O sea, no reacciona el loco. Y no reacciona la iglesia aún con todo esto. Y deteniéndose, y ahí vemos la misericordia del Señor. No vemos otra cosa. La misericordia del Señor dice, y los varones asieron de la mano, verso 16, y de la mano de la mujer, y de la mano de las 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. ¿Y qué dice? Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hermanos, esto no es otra cosa sino la misericordia de Dios. El Señor va a tener que agarrar del pelo, piénselo de una manera figurativa, a la iglesia, sacarla, en que sea, hermanos, a jalones, sacarla del mundo, sacarla de Sodoma. Porque eso es lo que vemos aquí, y esto da para aplicarlo de la manera que estoy tratando de hacerlo. Jehová dice, asió de la mano de ellos. El que, por ejemplo, podamos escuchar este mensaje a través de las redes, el que podamos escuchar ese consejo que tenemos que levantarnos, el que podamos estar vivos hasta este día sin haber arreglado las cuentas con Dios, no es otra cosa, hermanos, sino la misericordia de Dios. Dios hablando, Dios exhortando, Dios motivándonos, Dios empujándonos. Y deteniéndose, él, y los varones, que se refiere a los ángeles Dios, asieron de la mano de la puro. Bueno, dice Dios, voy a ver a través de este virus, a ver si los levanto. Y nos está dando duro. Solo de pastores, estaba leyendo yo, en Estados Unidos han muerto 150 pastores de esta enfermedad. Y no digamos, no sé cuántos aquí en El Salvador, no sé cuántos en todos los países, no hay excepción. ¿Y qué significa eso? Está Dios hablando. Está Dios diciéndole a Lot, levántate, levántate. Y como no se quiere levantar, entonces en que sea, hermanos, del pelo, el Señor, levántate. Yo me quedé impresionado de un pastor, una iglesia muy grande
en el oriente del país. Justamente la misma semana que empieza la bulla de esto, esa misma semana, él sale que tenía unas predicaciones en Houston, Texas. Sale esa semana, soy su mujer, esa misma semana que se desató el tal virus, esa misma semana murió. Fue terrible, murió. A morir fue, es decir, ese vuelo sin regreso. Su esposa regresó. Terrible. Pero ¿qué significa esto? Y que, hermanitos, cuando menos acordamos se nos está muriendo. Es decir, bueno, si no entendés por la buena, me vas a tener que entender de esta otra manera, dice el Señor. Y así actúa Dios. Ay, hermanos, si Dios para lograr sus propósitos, Él hace, dado su soberanía, lo que Él cree conveniente hacer. Por eso es que, por ejemplo, en este asunto uno tiene que andar bien con pie de plomo. Porque si no entendés o si no entendemos, nos va a tener que agarrar, nos va a tener que, hermanos, empujar a través de un problema, a través de una tragedia, a través de un, pero ¿cómo pues? Sí, a través, mire, si es que no hay, Dios usa diferentes métodos. Viene una quiebra financiera, ¿y qué es lo que? Por ejemplo, yo he ido a ver personas a la cárcel que nunca pensaron esas personas, ni nunca le dieron importancia al evangelio. He ido a ver tiempo, yo predicaba en Mariona, en las cárceles de Mariona, aquí en San Salvador, personas que, hermanos, verlos llorar, grandes creidazos aquí afuera y verlos ahí doblados. Dios puede hacer, usa cualquier cárcel, cualquier problema, le da donde más le duele. Aquellos que pertenecen a la iglesia, y eso tómelo como lo agarra de la mano y te voy a jalonear para que entendas que tenés que levantarte porque viene juicio sobre este mundo. Yo he visto grandes creídos llorando, chillando en las cárceles. Pero afuera, bien descuidados para la obra de Dios. No le daban importancia a la obra de Dios. Pues a eso asocie los jalones de mano de parte de Dios. Cuando menos se acuerda, un tumorcito, ¿y esto qué será? Y ese tumorcito, saber en qué viene a aparecer. Jalones de mano. Y es hasta entonces que ay, Señor, hoy sí, Señor, hoy sí, Señor, hoy sí. Hoy sí que necesitamos de empujones. Necesitamos de que nos peguen a donde más nos duele para que los levantemos. Pregunto. Esa es la misericordia de Dios. Porque al fin y al cabo, hermanos, aunque pues sí, uno le tiembla la muerte, aunque la muerte para el creyente es la puerta de entrada a la vida, uno le tiembla la muerte. Pero, por ejemplo, si el Señor tiene que llevarse de esa manera, y porque está establecido también, pasarlo por la parte más dura, no importa. Cuando empezó este ministerio, aquí teníamos un muchacho, bueno el joven para servir a Dios, pero tenía un defecto, que cada año se iba a Sodoma y a Gomorra, se iba al mundo. Y ese tendría sus 2, 3 años haciendo averías allá. Y después lo volvíamos a recapturar y lo traíamos, a veces en campaña lo agarrábamos y lo buscábamos y lo traíamos. Y volvía a caer. Para no cansarle, esos son jalones. En una ocasión, estábamos haciendo una campaña aquí
aquí en el parque de Ilopango. Y solo él llegó a esa campaña aparte de los hermanos, de así como alguien que había andado lejos y que ya se había retirado de la iglesia, solo él. Y vaya que después que terminé de predicar, él no actuó a reconciliarse, sino que un hermano lo agarra, hermanos, jaloneándolo. Eso sí, jaloneándolo. Y le decía, pase, hermano, y él haciéndole para atrás, y aquel, como era más fuerte que él, el que lo jaloneaba, hasta que lo pasó adelante. Es el único que aceptó, o se reconcilió ahí adelante. Y empieza con el juego otra vez. Y empieza a servir. Y luego empieza otra vez, como al año, le cae con una enfermedad que se llama lupo. Aquí lo traían los hermanos en tablillas, porque él quería estar en la iglesia. Él deseaba estar en la iglesia, pero cuando estaba bueno, no deseaba mucho estar en la iglesia. Eso se llaman jalones de mano. Yo me acuerdo que lo fui a ver al hospital cuando estaba moribundo. Y me decía, hermano, yo veo unos ángeles en su agonía. Veo unos ángeles. Bueno, es Dios que te está diciendo que está con vos. Le decía, veo unos ángeles. Y por último, esos días se murió. Sin duda, yo estoy consciente que Dios ya no lo dejó caer más. Mejor le doy un solo a este y me lo llevo. Jalones de mano. ¿Para qué necesitamos esos frenazos de la vida? No hay necesidad. ¿Por qué no mejor caminar por el camino estrecho, aunque es costoso, pero no estamos solos? Y dice, fíjese, la misericordia de Dios. Y cuando los hubieron llevado afuera, verso 17, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras de ti. Escapa por tu vida. Aquí, esta palabra, ¿por qué? Porque venía juicio. Venía, escapa por tu vida y no mires tras de ti. Y mire, hermano, después de que le pegan la gran jaloneada a él y con todo y mujer y con todo y hijas, y lo sacaron afuera, Lot no pudo influenciar ni a los yernos, porque ahí dice que los ángeles dijeron, no tenés a alguien aquí que les digas que va a haber fuego sobre esta ciudad. Y él fue, miren, muchachos, va a haber llover. No le creyeron, porque este creyente había perdido ya su entidad cristiana. Hay cristianos que ya ni les creen lo que predican. Hay predicadores que predican puras mentiras. Y hay cristianos que viven puras fantasías, a tal grado que no le creyeron había perdido la seriedad del testimonio. No le creyeron. Estos son el tipo de la iglesia que ya no son creíbles ahí en su colonia. Ya nadie les cree, aunque les diga, mire, ya viene Cristo. Ajá, sí. Y que va a haber juicio sobre este mundo. Ajá, si ya no le creen, está loco. Y vemos, hermanos, y cuando los hubieron sacado afuera, escapa por tu vida. Eso es lo que, después que lo sacan, le dicen, escapa, no mires tras ti. Mira y corre al monte. El monte es el tipo de Cristo. Pero mire, ahí empieza él a regatear con los ángeles. Ay, no puedo llegar hasta el monte. En el monte, si llego hasta allá, voy a perecer. Mejor una ciudad por ahí, que sea pequeña, por ahí me voy a quedar. Corre al monte. Y la misericordia, mire qué tremenda es la misericordia de Dios, hermano. Y corre al monte. No, dijo Lot. Y le concedieron, se quedó en la ciudad. Y esa ciudad que se llama pequeña, que es el nombre Zoar, pequeño igual Zoar, no fue enjuiciada porque le pertenecía a juicio también por la petición de Job, porque ahí se metió Job. Ahí podemos ver nosotros cómo Dios siempre va a salvar a su iglesia. Pero vemos allá que va con Toy, su mujer, y la mujer
y sus hijas van corriendo. Y la mujer, hermanos, cuando se mira el humo, voltea a ver hacia atrás. Y ahí está violentando la mujer de Lot la palabra de Dios. Le habían dicho, corre y no mires tras ti. Y ese es el creyente, esa es la figura del creyente que siempre está viendo hacia atrás. Siempre no está satisfecho con la gracia. No está satisfecho con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Siempre está viendo qué es lo que dejé, qué es lo que hay allá. Y como para dejar un precedente, Dios a los desobedientes convierte a esta mujer en una estatua de sal. Increíble, ¿verdad? Dijo el Señor en Lucas, dijo el Señor que el que, y hace la referencia con respecto a el caso de la mujer de Lot. Señor habla que dice, por ejemplo, en Lucas 17:32, acordaos, dice, ¿a quién le dice? A la iglesia. Acordaos de la mujer de Lot. Si gusta lo leemos. 17 de Lucas. El Señor ya en su ministerio les hace este recuerdo. 17. Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Y por qué les trae? Acuérdense que este asunto no es de estar viendo para atrás, señores. Eso es lo que está diciendo. Acuérdense. ¿Qué simboliza la mujer de Lot? De esos creyentes que solo viven viendo para atrás una vez más. Aquí, si no queremos perecer en el juicio que viene, tenemos que ver solo para adelante. Que no nos entretenga nada. Y aquí está diciendo este verso 32. Acordaos de la mujer de Lot. Dice cómo es. Los logra sacar a empujones el Señor. Pero a la verdad, pues no. Sodoma seguía en ellos, en sus corazones. Y ese es el problema. Nosotros tenemos que, hermanos, como dice Pablo, examinaos si estáis en la fe. Nosotros debemos de ver, como decíamos un día de estos, examinarme. Yo tengo que examinarme. Bueno, estoy en Dios, está Dios conmigo, estoy llenando los parámetros espirituales. Es decir, estoy complaciendo a mi Dios. Es un examen muy personal. No nos engañemos. Entonces, ni las hijas, aun cuando el Señor, mire todo lo que hace el Señor, eso es lo que nos indica que Dios siempre va a hacer su parte. Pero la parte que a mí me corresponde no me la va a venir a hacer Dios. ¿Cuál es la parte que a mí me corresponde? Dice, la parte de Dios es a puro jalones, a puro garrote, yo te saco porque este volado lo voy a enjuiciar. Y lo pone fuera del radio del juicio. Y empieza aquel a correr y la mujercita, que por supuesto tendría buenas casas ahí en Sodoma, se le había quedado mucho dinero quizás en las cajas fuertes, porque era una ciudad de comercio. Dijo, se hizo estatua de sal para mensaje de toda la iglesia. Estatua de sal. Y aquí está diciendo este versículo que leíamos, que se acuerden de la mujer de Lot. La mujer de Lot, las hijas de Lot y el mismo Lot no hizo lo que él tenía que hacer.
El mismo Lot. Usted ve, pero me suscribo y con lo cual finalizo, la mujer. Y eso lo podemos aplicar en la idea de que es la parte mía que no me la va a hacer Dios. Si Dios me ha dicho, como dice el escritor de los Hebreos en su capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted no tiene que poner los ojos en el pastor, no tiene que poner los ojos en el otro, en la otra cosa, en el carro, en lo que ha logrado. En los ojos, para que no perezcamos en el camino, es los ojos en el autor y consumador de la fe. Eso es lo que necesitamos. Aquí no se trata de otra cosa, ver solo a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y caminar en el camino de la fe. Eso es lo que necesitamos. No hay otra forma. Y se hizo sal. Dice el versículo: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Todos aquellos creyentes que tienen miedo a perder la vida por causa de su fe aquí en la tierra, la perderán arriba. Y todo aquel que la pierda por causa de mí, la hallará. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es juicio, señores. Todo esto, no sé si ustedes sienten un presentimiento en sus corazones. Yo cuando veo toda la gente enmascarada, digo, Dios mío, qué horrible esto, qué feo esto. Y toda la gente en pánico, qué horrible esto. Y los negocios cerrados, qué horrible esto. Y la actividad cerrada, y todo es una. Hay un sentir trágico que está dentro de los corazones y que a la vez se aproxima en dimensiones tremendas, como es el juicio de Dios. Dijo Cristo: ninguno que poniendo la mano en el arado ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Aquí necesitamos, hermanos queridos, definirnos. Yo necesito y usted necesita definirse. No crea que por pertenecer a una iglesia, que por ser alguien que dio para la construcción de la iglesia, que porque su mamá o su papá es el pastor de la iglesia. Este asunto no es por herencia. Este asunto es yo y Dios. Entonces es acá donde se requiere, para finalizar, que tomemos en serio esto. Que no repitamos la historia de Lot. Porque lo que viene es tremendo. Dijo el Señor: ninguno que poniendo la mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El que pierda su vida por causa de mí la hallará, y el que la halle la perderá. Fíjese que le voy a decir algo. Esa zona, esa parte geográfica, con esto finalizo, dado ese juicio que cayó sobre Sodoma, quedó inservible. Quedó cubierto hasta hoy día de las aguas del Mar Muerto. En Números 34:12,
Ahí se le llama Mar Salado, se le llama a ese lugar donde existieron esas ciudades. No hay, los arqueólogos no pueden ir a sacar nada ahí porque está dentro del mar. Es un lugar de 48 kilómetros, un promedio de lo que es este lugar a donde estaban y a donde han quedado aterradas estas ciudades. No hay ningún ser vivo en este lugar porque es una zona de sal, es un agua pesada para testimonio. No hay ni un animal vivo. No hay viento que agite, como el agua es pesada, no se puede agitar. Despide un mal olor esa agua. Ahorita, actualmente, cuando vaya usted de turista, vaya ahí. Despide un mal olor. Esto es como un precedente de lo que es el juicio de Dios. ¿Cómo va a quedar este mundo? ¿Cómo va a quedar? Soptiras. Y no es que estemos llamando estas cosas porque ya no hay que llamarlas, es que se van a dar. Ya el Señor dijo. Y lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como creyentes? Levántese, hermano, levántese, deje de andar inventando. Levántese. Y lo que tenemos que hacer es hacer la parte que a nosotros nos corresponde como creyentes. ¿Cuál es? Camine por el camino estrecho. Viva para Dios y no viva para sus intereses. Que nuestras prioridades sea Dios, 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 Dios. Espero, o diría Dios, voy a atreverme a decir esto, diría Dios, estoy imaginando a Dios. Espero que lo hagan por la buena, porque si no, ya me conocen, diría Dios. Yo tengo varias formas para poder meterlos, aunque sea a la fuerza. Así que los que tengan oídos, oigan. Vamos a cerrar nuestros ojos. Con sus ojos cerrados, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Y voy a pedir a aquellos que se van a entregar a Cristo, aquellos que están sentados, aquellos que no han actuado, aun cuando ven las cosas. Quiero hacer una oración con ustedes. Ahí en sus lugares. Repitan conmigo, dígale: Señor, aquí estamos. Queremos pedirte perdón. Nosotros somos tu iglesia. Lastimosamente, dígale, nos parecemos mucho a lo. Aquí están nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que no estamos tan apasionados por las cosas tuyas, que nos ha absorbido el sistema de este mundo, pero que en este momento te pedimos perdón. Aquí estamos. Perdónanos. No queremos, Dios, dígale, que nos tengas que alar. No queremos ser lastimados para poder entender lo que por la buena tú nos pides que hagamos. Aquí está mi corazón, dígale, aquí está mi vida. Límpiame, quiero vivir para ti. Quiero que mis prioridades sean las tuyas. Gracias. Los que han hecho conmigo esta oración ahí en sus lugares,